Hace solo unos instantes revisábamos el dato del Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo para el trimestre móvil agosto-octubre. 6,4% es la cifra, por debajo de las estimaciones del mercado que proyectaban un 6,7% según los últimos sondeos. Vamos a ahondar en este dato, vamos a conversar con el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, aquí en Mañana en Directo. Muchas gracias por estar con nosotros, Tomás. Bienvenido. Encantado. Tomás, ¿buena o mala esta cifra, este dato de 6,4%? Si que podemos ponerlo en blanco y negro. Que cuando uno mira la composición del empleo, no es una buena noticia. Yeah. Porque no es sorpresa de que sea menor que en el trimestre anterior. Habitualmente en esta época, debido a la estacionalidad de la agricultura, el desempleo comienza a bajar paulatinamente. Y eso va a ocurrir en los siguientes meses. Pero cuando tú te comparas con respecto al mismo momento de hace un año atrás, te encuentras con que gran parte del empleo se ha generado en el sector público. Era un 5,8% el del año pasado, exactamente, en términos porcentuales. O sea, hoy día tenemos más desempleo que hace un año atrás. Y en los empleos que sí se han creado con respecto a hace un año atrás, la mayor parte de ellos corresponden a empleos relacionados con el sector público, de manera directa o indirecta. Mientras que en el área de minería, de transportes y de comercio se han destruido cerca de 67.000 puestos de trabajo. Claro, si uno ve el porcentaje, es un porcentaje mayor de desempleo respecto a 12 meses atrás, hace un año atrás. Pero si uno ve el tema de la cifra bruta, digamos, el número de ocupados, hay 105.000 más ocupados, más personas ocupadas que hace un año. Hace un año atrás. La diferencia está en la composición, ¿no? En el rubro. ¿Por qué es tan relevante eso y por qué marca una diferencia? Marca una diferencia porque te muestra cuán sostenible es esta situación. Evidentemente, cuando tú tienes una situación en la cual de cada 10 empleos que se crearon con respecto a hace un año atrás, 8 son explicados por el sector público, tienes una situación en la cual probablemente no va a ser capaz de sostenerla en largo plazo. Los países finalmente no crecen por impulso fiscal. Si fuese así, sería bastante más fácil la vida. De hecho, si usted fija en el caso argentino, ellos han incrementado el empleo público de manera sustancial. Pero finalmente los países crecen por empleo en el mundo privado. Y es allí donde tú ves una caída significativa, principalmente en las áreas de minería, comercio y transporte. Ahora, este aumento en el servicio público, ¿se debe a alguna razón en particular, algún plan en particular, o son razones más circunstanciales? No, yo creo que hay efectivamente un impulso fiscal importante. O sea, tenemos hoy día ya tramitada la Ley de Presupuesto 2015, que va a tener un impulso de gasto público que no veíamos hace mucho tiempo atrás. Y eso se traduce efectivamente en una mayor participación del Estado en la economía, lo cual, claro, te agrega algo de crecimiento durante algún tiempo, pero finalmente no lo hace de manera permanente. Por eso es que yo creo que hay que mirar este número con cierta precaución, porque a primera vista parece efectivamente que es menos desempleo del que se había esperado, pero cuando tú lo explicas solamente por este impulso fiscal, llega a una situación en la cual tú ves hasta cuándo va a durar ese impulso, porque lamentablemente no es sostenible en el largo plazo. Ahora, si uno analiza el discurso del mundo empresarial, desde el mundo de las inversiones, de los propios economistas que analizan el escenario en Chile y no ven muy buenas perspectivas, ¿estas cifras no son malas en relación a los datos de crecimiento o a la caída en la inversión que hemos visto? De hecho, hoy conocemos otros datos del INE que muestran caídas en la inversión minera y también en las ventas del comercio. ¿Por qué el desempleo no ha caído tanto como uno podría haberse esperado? Por este mismo impulso fiscal. Te fijas, de no haber existido este impulso fiscal, probablemente en vez de haber 100.000 empleos adicionales a los que había hace un año atrás, hubiera habido solo 20.000. Ya, pero de todas maneras habría habido, digamos, sin este impulso fiscal, un aumento en el número de empleados. Cuando uno esperaría que la cifra quizás se disparara. Claro, pero 20.000 es muy poco. 20.000 es muy poco. Piensa tú que a principio de año estábamos creando empleos a una tasa cercana a 200.000 empleos. Entonces, 20.000 empleos, en realidad, para el tamaño de la economía chilena, es una muy mala noticia. O sea, efectivamente, el desempleo habría sido bastante más alto de no haber existido este impulso fiscal, que, como te digo, tiene este efecto transitorio, pero que en la medida que tú lo aíslas y analizas el efecto que habría tenido solo el sector privado, encuentras consistencia con los datos de caída de producción minera o de una prácticamente paralización del sector manufacturero. De hecho, si analizamos los datos por actividad económica, los principales sectores en los que vemos caídas son precisamente el minero y el de la construcción. ¿De qué nos está hablando finalmente eso? No está hablando, bueno, en el caso minero, principalmente por el término de un ciclo de inversiones muy importante, que ya ha llegado a su fin.
Y evidentemente la expectativa de precios de cobre que tal vez pudiesen, ojalá que no, pero tal vez pudiesen acoplarse a la caída que están experimentando otros commodities. Ojalá que esto no ocurra, ¿te fijas? Sí. Pero si en el cobre empieza a ocurrir lo que está ocurriendo con el petróleo, indudablemente la situación para el mercado minero es bastante más dramática. En el caso de la inversión está justamente el efecto sobre la construcción. Todo lo relacionado con venta de insumos para la construcción, cemento, fierro, etcétera, han decrecido su producción y bueno, eso es efectivamente el efecto que ha habido en ese sector en particular. Ha habido un ganador, sí, en estos últimos meses. ¿Quién? El sector transable no cobre. Me refiero a productores de salmón, exportadores de fruta, exportadores de vino. Y el aumento del tipo de cambio, que ya hoy día está nuevamente en 600 pesos, le ha entregado bastante oxígeno a ese sector. De hecho, cuando tú miras el crecimiento por regiones, te das cuenta que las regiones del sur de Chile, hoy día hay bastante mejores noticias económicas. Eso te muestra que finalmente el efecto del tipo de cambio es bastante más concreto de lo que a primera vista pareciese. Yo sé que tiene un efecto negativo porque todo lo importado está subiendo de precio. Lo pagamos nosotros como consumidores, ¿no? Pero a esos sectores que son muy intensos en exportación y muy intensos en gasto en pesos, le ha hecho bastante bien esta devaluación de nuestra moneda. Tomás, hay otra manera también de enfocar la discusión o el análisis sobre estas cifras, que tiene que ver con la calidad del empleo. ¿Qué está pasando con la calidad del empleo? ¿Hay más contratados? ¿Son trabajadores por cuenta propia? ¿Hay mayor o menor precariedad? Mira, por lo que vi de las cifras entregadas algunos minutos atrás, cerca de un tercio de estos ocupados son por cuenta propia. El resto son por trabajos a plazo indefinido o definido, lo cual no es tan raro porque habitualmente sería muy extraño que el gobierno te contratase de una manera distinta, sino por contrato de trabajo. Claro. O sea, dado que de cada 10 empleos que se están creando, 8 son del sector público, bueno, hay contrato de trabajo allí. Hay mayor estabilidad. Exactamente. Estabilidad, bueno, mientras dure este impulso fiscal. Mientras dure el impulso, claro. ¿Y cuánto puede durar ese impulso fiscal? Mira, bueno, es que ese es el problema de estos impulsos fiscales. Te fijas que, bueno, de hecho, Japón lleva bastante tiempo en esta situación. En la medida que tú tengas una situación de equilibrio fiscal o de un déficit controlable, puedes seguir efectivamente expandiendo tu gasto. Pero en la medida que el año próximo la situación sea bastante más adversa de lo que está contemplado en el presupuesto, eso va a significar probablemente, y quisiera hacer una apuesta en esto, a mediados del próximo año probablemente un nuevo programa de reforma tributaria pro inversión y recortes de presupuesto en varios ministerios públicos, justamente para poder enfrentar el déficit fiscal que va a tener el gobierno de Chile. Bien, Tomás, agradecemos que haya venido a CNN Chile para analizar estas cifras del desempleo a conocer hoy, ¿no? Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.